Señor, queremos agradecerte, en primer lugar, que tu palabra es tan clara, tan directa en nuestras vidas, en nuestros corazones, y no queremos, Señor, resistirnos a ella, sino pedirte que tu Espíritu Santo nos hable, toque ese corazón duro que muchas veces se resiste a tu palabra. Oh Señor, gracias porque el Espíritu Santo está en esta mañana trabajando en nosotros, nos está poniendo en orden pensamientos, sentimientos. Pedimos, Señor, que nos hables de manera personal a cada uno de nosotros, empezando por mí. Gracias, Señor, gracias, y presentamos este tiempo también en tus manos. Te agradecemos también la ofrenda. Podemos participar en tu obra y hacer posible que el reino se extienda y avance. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Acabamos una miniserie que empezamos hace unos días, 4 temas, sobre el poder que transforma. A esta serie le he llamado El poder que transforma, pues con la sincera y profunda convicción de que el hombre, la mujer, todos en general, necesitamos ser transformados espiritualmente para pasar, en primer lugar, que es el propósito de Dios, para pasar de muerte a vida. También para ir siendo transformados, para ir creciendo a la imagen de Jesucristo. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo de Dios. Por eso ha puesto, como es su deseo de que haya esa transformación, ha puesto todos los recursos, todos los medios. Ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado su palabra a través de ella, explicándonos su pensamiento y trasladándolos, revelando, dándolo a conocer a nosotros. Nos ha dado como decía, a su Hijo en sacrificio. Nos ha provisto del Espíritu Santo, como estábamos recordando hace unos días, como siempre estamos recordando. Y todo eso para hacernos una persona nueva, para guiarnos a una vida que sea consciente de que estamos en su presencia y que llegará el día en que lo estaremos 100%. Pero mientras tanto también para darnos una serie de dones, de regalos, de habilidades para servir a los demás. Es todo un proceso, es sencillo, ¿verdad? Sencillo. Y sin embargo, vamos a vivir, después de ver todo ese panorama tan claro y tan sencillo, vamos a vivir de manera egoísta. Vamos a vivir como pobres desamparados, o vamos a disfrutar de sus bendiciones. Vamos a disfrutar sirviendo a los demás, vamos a disfrutar de una manera genuina, transparente. Sabemos por experiencia que por nosotros mismos no tenemos el poder, no tenemos la capacidad de hacer todas estas cosas. Llamar a Dios 100%, de servirle y servir al prójimo. Somos conscientes de que vivimos frustración y entonces nos olvidamos muchas veces, como dice tantas veces, sobre todo en los Salmos, que Dios es todopoderoso. Nos olvidamos que Dios tiene todo el poder, dice el salmista. Solamente hay una manera de obtener el poder, que es el tema que quiero compartir con vosotros. Solamente hay una manera de obtener el poder de esa vida victoriosa conforme al plan de Dios, y es rendirnos absolutamente a Dios. Rendirnos absolutamente a Dios. Es la única condición que Dios pone, una sincera y entrega rendición a su voluntad. Lo siento, pero es que no hay otro camino, no hay otra manera. Ya quisiéramos,
pero el Señor lo único que nos pide es que nos rindamos totalmente delante de Él. Ha mencionado Ángeles Romanos. Efectivamente, Romanos es fundamental en la fe, en la creencia, en la doctrina para el cristiano. Y en el capítulo 6 de Romanos nos da algunas claves. No vamos a ir por Romanos, por versículo a versículo, solamente vamos a hacer una lectura. Pero Romanos 6 nos da claves del conflicto que vivimos como creyentes. Seamos honestos. Yo ya no digo delante mío ni delante de los demás, sino honesto con uno mismo. Seamos honestos, reconociendo que fallamos, que hay cosas que no funcionan bien en nuestra vida y que requieren cambios. En Romanos capítulo 6, en los capítulos anteriores es toda una progresión, no voy a entrar en los detalles, pero Romanos hace un retrato del hombre, de la mujer, del hombre alejado de Dios y de cómo Dios, ante esa ira castigadora, Dios precisamente ha puesto dado la satisfacción ante esa ira mediante el sacrificio de Cristo. Y por eso dice Romanos capítulo 5 versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es el evangelio puro y duro. A pesar de ser pecadores, Dios mostró su amor entregando a su Hijo para morir por nosotros. La fe en Jesús es lo que, por medio de la cual obtenemos la salvación. Sin embargo, como decía antes, descubrimos, eso es una verdad que algunos o muchos de nosotros la hemos hecho nuestra, la hemos reconocido y hemos aceptado. Sin embargo, hay una lucha permanente, que no somos los buenos chicos que nos gustaría ser. La verdad es esa. No somos tan buenos chicos como muchas veces pensamos. Estamos lejos, o nos sentimos lejos. Yo no sé tu experiencia, yo por lo menos es la mía. Muchas veces me siento lejos de todo el plan y todo el propósito de Dios. El drama de Pedro, ¿os acordáis? Aquel Pedro que se descubre a sí mismo, que cuando delante de la realidad de Jesús está siendo apresado y está allí, ya empiezan a acusarle. El drama de Pedro es cuando se descubre a sí mismo negando 3 veces al Maestro, después de haberle jurado, o prometido, o dicho, que nunca le abandonaría. Y esta historia, la de Pedro, es la nuestra. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor: Señor, ya sé que tú me conoces, tal, pero yo te sigo, te voy a seguir? Y tantas veces nos sentimos derrotados, fracasados, y aparentemente nos hundimos. Como decía Ángeles, la vida, sobre todo de un creyente que lleva muchos años, ya sabemos de qué va eso. Los tumbos, ¿no? Las bajadas, subidas. A veces parece eso una atracción de feria, ¿no? Vamos a leer un momento y rápidamente Romanos capítulo 6. Algunos versículos. Romanos capítulo 6, desde el primer versículo, por lo menos vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo sabemos, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros, hermanos, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si no, ¿me permitís que lo podamos leer esta segunda parte del versículo juntos? Si no, todos juntos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Paramos aquí. La clave para obtener el poder del cual estamos hablando estas semanas, yo creo que está en el versículo 13. El versículo 13 que acabamos de leer. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos. Presentaos vosotros mismos a Dios. Ofreceos a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida. Está diciendo, has estado muerto. Espiritualmente has estado muerto. Ahora estás vivo. Simplemente está diciendo, antes estabas muerto espiritualmente, no tenías relación con Dios, ahora estás vivo. Eres una nueva criatura. No te comportes como un zombi. No te comportes como alguien que todavía va arrastrando los pies. Estás vivo. Ponte a la disposición de Dios. Dice, presentaos. Dicho de otra manera, rinde tu voluntad a la voluntad de Dios, sin condiciones. ¿Qué condiciones les vamos a poner a Dios? Ríndete, preséntate por completo, enteramente. Es interesante como Pablo le da una aplicación práctica, incluso una aplicación incluso física, material. Dice, presentar vuestros cuerpos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, nuestro cuerpo, a Cristo, a Dios, como instrumentos de justicia. Los miembros del cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo humano está relacionado con el ámbito espiritual. Hay quien dice, bueno, el espíritu es una cosa, el cuerpo es otra. No, un momento. No nos engañemos. El uso que hagamos de nuestros ojos, de lo que vemos, de nuestros dedos, de lo que hagamos, de nuestros pulmones, de lo que metemos a nuestros pulmones, de aquello que comamos quizá, o el uso que hagamos de nuestras piernas, incluso de nuestros órganos genitales, todo eso de nuestro cuerpo es instrumentos, ha de ser instrumento de justicia, no de maldad. Está diciendo claro, Presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Rendirse a Dios, mirar, yo creo que lo hemos visto más de una vez y en historias, ¿no? Rendirse a Dios no es rendirse ante el enemigo que está a punto de matarte. Eso lo vemos, ¿no? Por televisión y en historias. Normalmente se rinde a alguien que
ante aquellos que le puedan hacer daño. Bueno, rendirse a Dios no es esto. Rendirse a Dios es el secreto de vivir una vida victoriosa ante el pecado. De esto está hablando el capítulo 6 de Romanos. Rendirse a Dios es tener victoria en medio de las tentaciones, incluso de la presión de este mundo, que es muy fuerte. Y no vamos a sacarla de encima, la presión, constantemente y cada vez es mayor en muchos ámbitos éticos, morales, de ocio, de redes sociales, de muchas cosas. Eso no va a cambiar, pero sí puede cambiar cómo yo vivo la victoria frente a toda esa presión. ¿Qué ocurre cuando nos rendimos ante Dios? Pues hay una serie de beneficios. Voy a citar algunos de las consecuencias o beneficios de rendirse delante de Dios. Uno de ellos es vivir en la luz. Vivir en la luz. En la vida hay muchas cosas que nos confunden. Nada clarifica tanto la visión espiritual como la rendición a la voluntad de Dios. Sabemos, dice 1 Juan 1:5, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pues entonces rendirse a Él, rendirse a la luz, si Dios es luz, rendirse a Él es abrir los ojos a la luz que Él mismo es. Nos trae de inmediato armonía con la verdad. Por eso la mentira no tiene cabida en la vida del creyente, o no debe de tener. Sabemos mentir muy bien. Yo creo que es una de las cosas, desde que uno es pequeñín, lo sabe hacer muy bien. Pero cuando tú vas a Dios, Dios te abre, porque Él es la luz, Él es la verdad, toda mentira se disipa. No sirve para nada la mentira, ninguna, de ningún tipo. Nada ciega tanto la verdad espiritual como la propia voluntad de uno o el pecado. Podemos pasar años y años encerrados en nosotros mismos, en hacer nuestra propia voluntad, alejados de obedecer a Dios. Lo podemos hacer, tenemos testimonio personal. Lo podemos hacer, sí. Podemos incluso, a pesar de creer en Él, incluso aceptando que es su palabra, pero aún así puede ocurrir que nos sintamos atormentados, orgullosos. Cuando el Señor Jesús decía que la verdad os hará libres, nos estaba invitando a vivir esa verdad, a no estar seducidos por ningún tipo de mentira. Por eso es una rendición a la voluntad de Dios. Estoy hablando de rendirse delante de Dios. Jesús lo expresó claramente. Juan capítulo 7, versículo 17. ¿Alguien lo puede leer bien fuerte, por favor? El Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Os he hablado por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Dice en la versión internacional, el que está dispuesto, aquí hay un matiz muy interesante, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay que estar dispuesto, hay que tener la actitud de hacer la voluntad de Dios. A partir del momento que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, es entonces cuando empezamos a ver, a entender algo de sus planes, de lo que conviene o de lo que no conviene para mi vida. Cuando yo estoy dispuesto a ver qué es lo que Dios quiere, entonces empiezo a vislumbrar aquello que realmente conviene o no conviene. Andar en la luz o no. El Señor Jesús también decía, Mateo capítulo 6, 22 y 23. Mateo 6, 22, 23. Otro hermano o hermana, por favor, puede leerlo bien fuerte. Mateo, esos dos versículos, Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo.
Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús ponía esta ilustración, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, efectivamente. Dice en la versión internacional también, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, si lo ves todo claro, todo tu ser disfrutará de la luz. Evidentemente no estamos hablando solamente de visión física. Estos días que Encarna ha tenido ahí una conjuntivitis, sabes de qué va, ¿no? Pero está hablando de otra clase de visión. Si tu visión está nublada, dice la versión internacional, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Qué densa es. Un beneficio de rendirse delante de Dios es tener luz, ver las cosas según el plan de Dios. Otra de los beneficios es ver obrar a Dios. Eso tiene que ver directamente con nuestra vida de oración, lo estuvimos comentando la última vez. Es cierto que no podemos hacer su voluntad si no leemos su palabra, si no nos apropiamos de su revelación. Por tanto, si no conocemos aquellas cosas que son agradables ante sus ojos, no vamos a ver, no vamos a poner tampoco nuestras vidas a sus pies. Por eso es que importante es conocer, tener la palabra. Y en ese proceso entra la oración, el hablar con Dios. Y como veíamos, ¿os acordáis? 3 palabras que repetíamos mucho el domingo pasado. Si tenemos presente que Dios ha provisto de respuestas, ¿qué es lo que decía el Señor? Pedid y recibiréis. Porque Él ya ha provisto las respuestas. Porque Dios ya sabe, y Él tiene todos los recursos. Lo único que tenéis que es pedir, pero pedir conforme a su voluntad. Conforme a sus deseos, con guardar sus mandamientos, tenerlos en cuenta y no ir a la nuestra. Dice 1 de Juan, capítulo 3, 22, que cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque, y aquí está la explicación, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero, ¿sabéis? Quizá una de las cosas que más nos cuesta es la obediencia. No solamente a nuestros hijos o a nuestros nietos, sino a nosotros mismos. Lo que más cuesta es la obediencia. Y lo bueno de Dios, entre muchísimas cosas, lo bueno de Dios es que la obediencia está ligada al amor. Al amor. Obedecemos porque amamos. Si no, sería una auténtica tiranía. Si simplemente fuera obediencia sin mediar todo el amor, toda la entrega, toda la misericordia, sería una tiranía. No siempre ocurre en la vida cotidiana, ¿verdad? Si uno acata las órdenes del jefe, de la profesora, del policía, es porque, puede haber una sanción, puede haber una multa si no obedezco. Pero no es así con el Señor. Es cierto que Él juzgará y nos va a juzgar a todos, de una manera u otra. Pero Dios nos está pidiendo sometimiento por medio del amor. Y lo traslada precisamente a esas relaciones que podamos tener con Él. Ahora, solo falta, para que eso ocurra, para obedecer, solo falta rendir nuestra voluntad al que nos amó eternamente y para siempre. Por eso, y en eso veremos obrar al Señor. Cuando Jesús decía en su oración, yo sé que siempre me oyes. Cuando el Señor Jesús decía eso, no era porque Él era un enchufado, porque tenía un privilegio especial y a los demás no iba a escuchar, sino porque tenía la convicción de que esa relación con el Padre era una relación también de amor. Nosotros también podemos tener esa relación de amor.
para ser obedientes. Por eso el gran secreto de la oración, que es donde hay verdadero poder y ver obrar a Dios, es una voluntad rendida. Hay una imagen gráfica, hace muchos años, no sé, a lo mejor más de 2000 o por ahí, más o menos, no, quizá no tanto, pero casi. Me parece que se llamaba Vercingetorix. Vercingetorix era el rey de los galos y él se enfrentó a todo el ejército romano en las Galias, en Francia, lo que es Francia, y el César de entonces quería realmente conquistar y prevalecer el imperio romano en aquella zona, y realmente consiguió una gran victoria ante los galos. Y hubo un momento en que Vercingetorix tuvo que reconocer la derrota de todas sus tribus, de todos sus pueblos, y él cogió su caballo, se adentró hasta donde estaba César y todo el ejército romano y hizo algo como reconocimiento de su rendición. Dice que extendió sus brazos, era un signo de rendición, extendió sus brazos, le desnudaron y ahí tuvo que someterse ante el imperio romano. Y luego César pudo entrar victorioso en Roma. Quizá nosotros, alejados de esta ilustración, quizá tenemos que hacer algo parecido. Desnudarnos delante de Dios, despojarnos de nuestra lucha y olvidarnos de que estamos toda la vida luchando contra Dios, o a favor o en contra, pero despojarnos y dejarnos y someternos ante la autoridad de Dios. Uno de los beneficios preciosos que tenemos y que yo creo que podemos compartir cuando nos rendimos delante de Dios es que entonces toda tristeza se convierte en gozo, en alegría. Es algo precioso, como decía Ángeles. El resultado de una voluntad rendida a Dios es un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de alegría hasta rebosar. Hay muchos cristianos tristes, reconozcámoslo. Yo no sé si tú estás triste, a lo mejor tienes motivos, no por una cuestión como la de Cande, sino porque tienes un problema y estás angustiado o angustiada, y estás triste. Hay muchos que viven con resignación, muchos cristianos que viven con resignación el día a día. Bueno, si es que es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Quizá abrumados por los problemas, preocupados, lógicamente, por los alimentos o por las situaciones conyugales o por relaciones familiares estropeadas, o están en conflicto con otros hermanos y no disfrutan del gozo del Señor. A pesar de poder disfrutar de ese gozo, no lo disfrutan, no lo disfrutamos. Ahora, Jesús encontró el gozo, la alegría profunda, a partir del hecho de guardar los mandamientos de su Padre. Juan capítulo 15, versículos 10 y 11, por citar ejemplo. Jesús ya estaba encarando la agonía, Jesús estaba encarando lo que le iba a sobrevenir, que no era precisamente cualquier cosa, iba a morir en la cruz, iba a ser insultado, iba a sufrir el escarnio, el abandono incluso de sus discípulos, pero aún así, antes de eso, fijaos lo que dice en Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Otro hermano o hermana puede leer, por favor, distinto. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fijaos, está hablando de guardar los mandamientos. El Señor Jesús sabe que las horas las tiene contadas, y aún así está hablando de guardar los mandamientos del Padre, de permanecer en amor, y es la única manera de experimentar el gozo.
y que sea un gozo rebosante, cumplido. Es el único camino para que en nuestra vida haya alegría. Y sinceramente, no hay mucha alegría, no hay mucho gozo en un cristiano que vive a medias. En un cristiano o cristiana que vive a medias no hay mucho gozo. No hay esa clase de alegría. Cuando Dios te habla claramente, y lo hace a menudo el Señor, y tú te vas resistiendo a hacer su voluntad, ahí hay como si hubiera una semilla de tristeza que no te deja tener gozo. Mientras no estás rendido, tu corazón es como una resistencia. Yo personalmente, a los 19 años, viví una etapa extraña de la juventud. Por un lado, yo recuerdo que yo era creyente, me convertí a los 13 años, enseguida activo como adolescente, en la iglesia, etc. Pero yo vivía en una tristeza profunda, estaba embargado por emociones, por mis propios fracasos. Por otro lado, estaba deseando servir al Señor. Por varios años estuve involucrado en un ministerio cristiano, pero yo quería hacer mi voluntad. Y no quería responder al llamado de Dios. Tuvieron que pasar algunos años hasta que me rendí por completo a los pies de Jesús. En mi caso personal entendí que debía dedicar todo mi tiempo a la obra de Dios y eso hice. Dejé mi trabajo, dejé los estudios para dedicarme al ministerio juvenil y desde entonces aquí algunos me estáis soportando. Cuando tomé esa decisión de decir, Señor, quiero servirte, sí, no aguanto más, quiero rendirme delante de ti, os digo que fui el joven más feliz de la tierra. Y eso ocurre cuando hacemos caso al Señor, cuando nos rendimos ante sus planes, su voluntad, que el Espíritu Santo está ahí trabajando, entonces es cuando eres feliz, cuando realmente tienes el gozo. Yo me lo paso pipa, me lo paso bien, disfruto de la obra del Señor, con todos los problemas que hay, por supuesto. Pero cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, aunque meta la pata, aunque no lo haga bien, ese gozo es una realidad. Y finalmente, hay muchos otros resultados de cuando nos rendimos a su voluntad. Pero hay algo importante, hermanos, hermanas, que Cristo se manifiesta en tu vida. Se hace presente por medio de su Santo Espíritu. La noche, cuando fue entregado, dijo a sus discípulos el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fijaos, ese triángulo tremendo. Y ese triángulo funciona gracias al Espíritu Santo. Dice, repito otra vez, como si fuera, este bolígrafo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La Trinidad, la divinidad completa, se hace presente en la vida de cada hijo y cada hija de Dios que se somete a él. Así que la sumisión, la rendición a Dios, trae sobre todo un acercamiento de la persona de Cristo, una relación más estrecha, íntima, que no se obtiene de ninguna otra manera. Es cierto que llegará el día cuando el Hijo del Hombre se manifestará por completo, con toda su majestuosidad, en medio de sonido de trompetas, en medio de manifestación de ángeles, de sus seguidores. Pero hay una manifestación presente, personal, que tú y yo podemos experimentar ahora. Y lo podemos hacer al acatar sus mandamientos. Es entonces cuando viene el verdadero gozo. Como el de aquellos discípulos experimentaron cuando vieron al Maestro, el Maestro ya resucitado. Dice que en ese momento, cuando lo vieron, dice el evangelista Juan,
que cuando les hubo dicho esto, les estuvo hablando, le dice, les mostró las manos y el costado, dice el texto, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando de una manera u otra Cristo se te manifiesta a tu vida, hay gozo, tiene que haber gozo. Ese gozo te puede llevar a llorar, a humillarte, pero es una experiencia que necesitamos vivir cada día. Vamos acabando. Todo gira alrededor de esto. Hermanos, hermanas, hay poder en la vida cristiana. Hay poder para salir de las tentaciones. Hay poder para disfrutar de cada segundo, pero solo si nos rendimos voluntariamente delante del Señor. Nadie, ni un servidor, ni otro hermano o hermana, ni esos predicadores famosos que puedan correr por YouTube o en otra parte del mundo, te va a dar ese poder. Si no hay una voluntad rendida delante de Dios. Si no vives plenamente en la luz. Si no ves el obrar de Dios como fruto de la oración. Si hay más tristeza que gozo en tu corazón. Si no disfrutas de la presencia de Cristo, quizá lo más probable es que no estás rendida o rendido a Dios. Solo a través de una voluntad rendida al soberano y Señor podremos obtener poder. Repito el versículo de Romanos 6, 13. Segunda parte. Presentaos, ofreceos, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso, luego en el versículo 15 hace esta pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice de una manera contundente Pablo, en ninguna manera. Si es que está claro. Otra cosa es lo que decidamos, lo que tú decidas. Pero el Señor lo ha dejado bien claro y nos lo da todo. Lo único que nos está pidiendo es simplemente y difícilmente es rendirnos delante de Él. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?